los indicadores de medición de procesos o KPIs para el curso de diseño del trabajo. Bien, entonces vamos a comenzar con una fundamentación teórica y posteriormente pues vamos a realizar un ejercicio práctico. Pues, ¿qué es un indicador? Básicamente es una medida que puede ser cuantitativa o cualitativa que nos permite evaluar el desempeño o el comportamiento de un proceso. Esa medida, como les decía, puede ser cuantitativa, ¿cierto? Puede ser un 5% de producto defectuoso, 40 unidades fabricadas, o también puede ser de tipo nominal, cualitativa, es decir, de excelente calidad o de mala calidad. Bien, ese valor ordinal o nominal, pues nos indica los resultados de ese sistema o ese proceso que se está evaluando. Precisamente nos permite medir el comportamiento del desempeño de ese sistema. Un indicador también nos sirve para comparar resultados frente a una meta, porque un valor numérico pues puede que no nos diga mucho, ¿cierto? Si no lo comparamos con algo. Entonces, si tenemos una meta de fabricar 50 unidades al día y fabricamos 45 unidades, pues ya nos podemos dar una idea de qué tan bueno o malo puede ser ese indicador. O si tenemos una meta del 2% de producto defectuoso y el indicador me dice que tenemos un 3% de producto defectuoso, pues ese indicador es malo. También nos sirven para apoyar la mejora continua. ¿Cómo apoya la mejora continua estos indicadores? Precisamente estos indicadores nos ayudan a controlar el proceso. Podemos evaluar en cualquier instante del tiempo los resultados de ese proceso. Estaríamos controlando ese proceso y estaríamos identificando, ¿no? En qué parte del proceso tenemos problema para entrar a mejorar. ¿Bien? Tal cual como lo dice la premisa. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Bien, tenemos una clasificación general de los principales indicadores de gestión. Tenemos unos de eficacia, otros de eficiencia, de productividad y de calidad. Bien, entonces vamos a revisar algunos de estos que son los más importantes. Los de eficacia pues están relacionados con el cumplimiento de los objetivos o de las metas establecidas, por ejemplo, el cumplimiento del plan de producción. Efectivamente se logró lo que se tenía planeado fabricar. Los de eficiencia miden principalmente el aprovechamiento de los recursos disponibles. Bien, se usaron bien, se aprovecharon de mejor manera esos recursos disponibles. Algunos ejemplos, el OEE o el de eficiencia de maquinaria. También tenemos indicadores de productividad que miden la cantidad fabricada por unidad de recurso disponible, es decir, cuánto se produce con los recursos que tenemos disponibles. Un ejemplo de un indicador de estos puede ser unidades producidas por trabajador o por hora, ¿cierto? Por tiempo, que pues también son recursos disponibles. Y los indicadores de calidad que miden en qué grado pues de cumplimiento con las especificaciones pues se fabrican los productos, ¿no? El producto que se fabrica cumple con los requisitos y algunos ejemplos son índice de calidad, tasa de defectos. Bien, entonces vamos a comenzar con un indicador muy importante, el OEE, por las siglas en inglés, que mide pues la eficiencia global de los equipos. Nuevamente, es un indicador de eficiencia que nos ayuda a identificar qué tanto estamos aprovechando esos recursos, esos equipos, ese tiempo productivo disponible. Bien, mide qué porcentaje del tiempo productivo se convierte en producción buena al ritmo ideal. Este indicador tiene tres factores importantes que nos van a ayudar a obtener pues ese porcentaje para este indicador. Por un lado tenemos la disponibilidad, por otro lado el rendimiento y finalmente la calidad. Bien, entonces tenemos aquí unas preguntas que pues dan cuenta de cada uno de estos factores. Por ejemplo, para la disponibilidad tenemos esta pregunta: ¿el equipo estuvo funcionando cuando debía? Con ese tiempo disponible, ¿cierto? O más bien, ese equipo estuvo disponible, estuvo funcionando cuando lo tuvimos allí disponible. A eso responde. El rendimiento funcionó a la velocidad esperada.
Entonces, ese equipo o ese sistema productivo se utilizó con la velocidad esperada o con la velocidad ideal, ritmo ideal que mencionan por acá. Eso da cuenta del rendimiento. Y finalmente la calidad, ¿cierto? Se produjo sin defectos. Esas unidades que se fabricaron finalmente cumple con los estándares requeridos. Bien. Entonces, vamos a identificar acá cómo podemos calcular cada uno de estos factores, porque de ellos depende, ¿cierto?, el cálculo final del indicador OEE. Vamos a tomar el factor de disponibilidad, lo vamos a multiplicar por el de rendimiento y finalmente por el de calidad. Entonces, este indicador de disponibilidad mide el porcentaje de tiempo programado en que el equipo realmente estuvo operando. Bien, se calcula a partir del tiempo operativo sobre el tiempo planificado. ¿Qué es el tiempo planificado? Básicamente, pues es el tiempo que se tiene disponible, ¿cierto? Ese tiempo total disponible para fabricar. Y el tiempo operativo es el que realmente se utilizó para la producción. Bien, entonces esta relación pues nos da un porcentaje, ¿cierto? Al multiplicarlo por 100, que nos ayuda a identificar esa disponibilidad. Bien. Este indicador, por el otro lado, también mide pérdidas relacionadas con fallas de los equipos, ¿cierto? Fallas mecánicas que se pueden generar en el proceso productivo. Paradas no planificadas también puede ser por la falta de mantenimiento o porque se acabó la materia prima o porque el operario no estuvo disponible. También por el mantenimiento correctivo de la maquinaria o por los ajustes y limpieza, cambio de formato, por ejemplo, que se haya tenido que hacer en un cambio de turno, por ejemplo. Bien, entonces estas fallas, estos factores que tenemos acá generan pérdidas de tiempo, ¿sí? Que hace que no se utilice todo el tiempo planificado. ¿Listo? Bien, el otro factor es el de rendimiento. Está relacionado con la velocidad que mencionábamos hace un momento. Mide qué tan rápido produce el equipo en comparación con su velocidad ideal. ¿Bien? ¿Cómo lo calculamos? Tiempo neto sobre tiempo operativo. Fíjense que por aquí ya utilizábamos ese tiempo operativo en el factor anterior de disponibilidad. Recuerden que está relacionado con el tiempo que pues, se utilizó para fabricar. Bien. Y este tiempo neto es el ideal que mencionan por acá. ¿Bien? Entonces, esas unidades que se fabricaron, ¿cierto? Se fabricaron con su tiempo estándar. Entonces, por ejemplo, se fabricaron 50 unidades. Y el tiempo estándar de producción de cada una de esas unidades es 2 minutos. Entonces, el tiempo ideal para fabricar esas 50 unidades eran 100 minutos. Pero resulta que en realidad nos demoramos, o el tiempo operativo de fabricación de esas unidades fueron 120 minutos. Entonces, fíjense que hay una diferencia, ¿no? Entre el ideal y lo que realmente se ejecutó. Se perdieron 20 minutos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que trata de medir este indicador de rendimiento. ¿Y por qué se perdió ese tiempo? Puede ser por estos factores, ¿no? Microparadas, ¿cierto? Por de pronto falta de mantenimiento de las máquinas, a veces funcionan pues a menor velocidad, que es otro de los factores, reducción de velocidad, desgaste de la maquinaria, operación ineficiente, ¿no? Falta de capacitación también de los operarios, por ejemplo. Esto genera que la velocidad de producción sea menor y que se pierda tiempo en el proceso productivo. Finalmente, el factor de calidad, ¿no? Es un porcentaje también que mide la proporción de unidades conformes respecto al total producido. Entonces, con este tiempo que se utilizó acá, operativo, con ese tiempo neto, pero, ¿cuántas piezas buenas se lograron fabricar? ¿Listo? Obviamente, conociendo las piezas buenas de esos totales, pues podemos conocer las piezas defectuosas. Bien, entonces este indicador también nos sirve para poder medir las pérdidas relacionadas con productos fuera de especificación o no conformes, también con los reprocesos que generan pérdidas de tiempo, los desperdicios de materia prima de producto terminado o los problemas de materia prima que también pueden generar producto defectuoso. Bien, entonces esta sería como
la forma gráfica de poder entender los tiempos que se mencionan acá para calcular cada uno de estos factores. Bien, inicialmente hablábamos de un tiempo planificado para la disponibilidad, que es el tiempo total disponible. Ese es el tiempo mayor, desde acá hasta acá, según la gráfica, ¿no? Este es el tiempo que tenemos planificado, el tiempo total para producir. Pero ¿qué pasa? De ese tiempo se pierde, ya vemos por acá en el indicador de disponibilidad, se pierde algunos minutos, algunas horas, se pierde un tiempo. ¿Por qué? Por pues, fallas en los equipos, principalmente paradas no planificadas. ¿Bien? Entonces, de todo este tiempo que teníamos disponible, realmente el tiempo operativo, el tiempo que estuvo funcionando el proceso, es lo que tenemos acá. ¿Bien? Pero ese tiempo operativo también tiene pérdidas por rendimientos, por la velocidad. Bien, las máquinas estaban fallando, ¿cierto? Microparadas. Entonces, eso también genera pérdida, le quita tiempo al operativo. Bien, y nos queda un tiempo de funcionamiento o tiempo neto, que es el que realmente se utilizó para fabricar las piezas. O más bien, es el tiempo ideal que mencionábamos por allí que se requiere para fabricar piezas. Habíamos hecho un ejemplo ahorita, ¿no? El tiempo operativo fue 120 minutos, ¿bien? Pero en realidad esas 50 piezas se podían fabricar en 100 minutos. Se perdieron 20 minutos por rendimiento. ¿Listo? Y finalmente para el indicador de calidad. Desde este tiempo neto o ideal que se debía utilizar para fabricar esas unidades, pues también se va a perder un tiempo por esos productos defectuosos que se generaron. Bien, esos productos obviamente generan tiempo perdido. Entonces, finalmente nos queda el tiempo productivo, que es básicamente el tiempo que se utiliza o que se debió haber utilizado, ¿cierto? Idealmente, para fabricar las piezas buenas, las que cumplen con los requerimientos, con los estándares de calidad. ¿Listo? Entonces, finalmente, pues este indicador va a relacionar este tiempo ideal o tiempo productivo con el total de tiempo planificado y nos va a dar un porcentaje, que es básicamente el valor del OEE, el indicador de eficiencia. Bien, entonces basados en ese resultado, ¿cierto? Hasta el 100% del indicador de eficiencia, pues podemos generar una interpretación, ¿sí? Podemos validar efectivamente el comportamiento. Recuerden que para eso sirve el indicador, para evaluar el comportamiento del sistema. Entonces podemos tener cualquiera de estos porcentajes, ¿cierto? Ese indicador podría estar por debajo del 60%. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese nivel de desempeño es muy bajo de ese proceso. Se está perdiendo mucho tiempo. ¿Sí? La maquinaria no está funcionando, falta de mantenimiento. ¿Bien? O también se está generando mucho producto defectuoso. ¿Listo? Entonces aquí está la interpretación. El proceso presenta problemas graves de paradas, baja velocidad, alta cantidad de defectos, ¿cierto? Se requiere intervención urgente en mantenimiento, operación y control de calidad. ¿Listo? Y así tenemos acá pues, diferentes intervalos para poder interpretar, ¿no? Un indicador superior al 95% es de clase mundial. Nivel de excelencia operacional. Muy poco producto defectuoso, ¿cierto? Mantenimiento de los equipos ideal. Bien, entonces aquí tenemos diferentes niveles, ¿no? Por lo regular, un indicador aceptable está entre el 75 y el 85%, nivel de desempeño adecuado para muchas organizaciones. Obviamente, pues esto tiene oportunidades de mejora, ¿no? La idea es que este indicador suba y podamos llegar pues a tener un valor por encima del 95%. Bien, otro de los indicadores importantes y que mencionábamos por allí en la primera tabla es el de productividad, que mide la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para generar esa producción. Y aquí tenemos la relación. Piezas totales o producción total fabricada sobre los recursos que se utilizaron para fabricar esa producción, esas piezas o esos productos. Bien, estos recursos utilizados, pues puede ser mano de obra, ¿cierto? Cuántos productos procesó cada trabajador, también con el tiempo, cuántos productos se fabricaron por hora, cuántos productos fabricó cada máquina. ¿Bien? Y finalmente tenemos el indicador de tasa de defectos. Obviamente es un indicador que está relacionado con la calidad,
con el factor que veíamos anteriormente, ¿no? Mide el porcentaje de productos que no cumplen con las especificaciones establecidas. Dan en cuenta que el indicador que manejamos anteriormente para el OEE, este de acá, el de calidad, mide la proporción de piezas buenas, de unidades conformes, ¿bien? Y este hace lo contrario, mide la cantidad de piezas defectuosas, ¿listo? Bien, entonces revisemos un ejercicio, un caso práctico aplicado aquí a una planta procesadora de arroz, empresa Bioarroz SAS, que se dedica al secado, descascarado y molienda de arroz paddy para producir arroz blanco empacado para consumo humano. Entonces, obviamente de ese proceso que estamos trabajando, que estamos indagando, que estamos identificando, ¿cierto?, las actividades correspondientes a ese proceso, pues debemos obtener información para poder generar estos indicadores. Bien, estamos caracterizando ese proceso. Entonces, por acá tenemos cierta información que nos puede ayudar a calcular los indicadores. Entonces, nos dicen por acá que la planta opera en 3 turnos de 8 horas, con una línea automática de procesamiento de arroz. Es decir, tiene disponible 24 horas al día, ¿no? 3 turnos de 8 horas. Bien, y aquí están distribuidos esos 3 turnos. Nos indican la cantidad de operarios que se tienen disponibles en cada uno de los turnos. Primer turno, 6 operarios. Segundo turno, 6 operarios también. Y el último turno, 5 operarios. Cada uno de 8 horas, como indica el ejercicio. Bien, durante el día se presentan las siguientes paradas. Entonces, esas paradas representan tiempos perdidos. Bien, entonces, paradas ¿por qué factores? Mantenimiento preventivo. Bien, entonces imagino que al comienzo de la jornada, en alguno de los turnos o en el primer turno, se hará un mantenimiento preventivo de las máquinas que dura 20 minutos. En cada cambio de turno, pues se genera una limpieza. Bien, hay que alistar el proceso productivo para comenzar el turno. Imagino que se pierde 5 minutos en cada turno, que completan pues 15 minutos en la jornada. Ajuste de máquina es otro de los factores que generan pérdida de tiempo, paradas en el proceso, por ajustes de máquinas. También se pierden 15 minutos, ¿no? 5 minutos en promedio también por cada uno de los turnos para ajustar la maquinaria. Bien, ¿qué más información tenemos por acá? Capacidad nominal de la línea es de 3 toneladas de arroz por hora. Esto es lo que puede procesar la línea de producción. 3 toneladas de arroz por hora. Durante la jornada se procesaron 65 toneladas de arroz, durante los 3 turnos, ¿no? Las 24 horas se pueden procesar o se procesaron 65 toneladas. Durante el proceso se identificaron los siguientes defectos. Entonces, ese arroz que se procesó generó 2.8 toneladas de arroz partido, 0.5 toneladas de arroz con impurezas y 1.2 toneladas de humedad fuera de rango en ese arroz que fue procesado. Bueno, aquí tenemos los resultados. Ya vamos a identificar cómo llegamos a estos valores y pues una conclusión breve. Bien, entonces vamos a utilizar esta información para hacer los cálculos. Entonces tenemos disponibles unas tablitas como estas para poder calcular cada uno de estos indicadores, ¿no? El OEE, el de productividad y el de tasa de defectos. Bien, entonces lo primero que debemos identificar es el tiempo disponible, como lo veíamos por acá en esta gráfica, ¿no? Identificamos el tiempo planificado, tiempo disponible, luego identificamos las pérdidas de disponibilidad para poder llegar a ese tiempo operativo, luego las pérdidas de rendimiento para llegar al tiempo de funcionamiento y las pérdidas de calidad finalmente para determinar ese tiempo productivo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el tiempo planificado o el tiempo disponible que tenemos aquí para este problema? Entonces, por acá nos decían que la planta opera en 3 turnos de 8 horas. Se tienen 24 horas disponibles. Bien, entonces lo vamos a indicar por acá.
Tenemos, bueno, 3 turnos de 8 horas y, bueno, como esto está en minutos, por 60 minutos. Bien, entonces tenemos disponibles 24 horas o 1440 minutos. Luego debemos identificar las pérdidas por disponibilidad, como les indicaba anteriormente. Entonces, estas se generan a partir de los tiempos de paradas. Entonces, vamos a buscarlos por acá. Por acá, tipo de parada, tiempos de paradas. Tenemos en total 20, 45, ¿qué? 20, 35, 50 minutos. Entonces, 50 minutos es el tiempo de paradas. Piezas totales, unidades producidas, buenas y defectuosas. Entonces, ¿cuánto se procesó en total de arroz? Por acá tenemos esa información. Durante esas 24 horas se procesaron 65 toneladas de arroz. Bien, tengan en cuenta que esta producción total es durante ese tiempo que estamos trabajando acá, ¿no? No podemos tener acá una disponibilidad diaria y manejar piezas totales por mes, por ejemplo. Debe ser coherente. Bien, tiempo de ciclo ideal. Tiempo ideal teórico por unidad. ¿Cuánto es el tiempo estándar o cuánto deberíamos utilizar de tiempo para fabricar cada unidad de producto? En este caso, para el ejercicio, cada unidad de producto es 1 tonelada. Bien, ¿cuánto tiempo se demora el proceso productivo en fabricar 1 tonelada? Eso es lo que debemos indicar allí. Y en minutos, ¿no? Entonces dice, la capacidad nominal de la línea es de 3 toneladas de arroz por hora. Bien, entonces si fabricamos 3 toneladas de arroz por hora, ¿cuánto nos demoramos fabricando 1 tonelada? Y en minutos, pues serían 20 minutos, ¿cierto? Por lo tanto, en 1 hora sacaríamos o procesaríamos 3 toneladas. Entonces, 20 minutos es lo que se requiere por cada una de esas toneladas fabricadas. 20 minutos por unidad o por tonelada. Bien, por aquí para el indicador de calidad necesitamos la cantidad de piezas buenas. Unidades producidas que cumplen con las especificaciones. Bien, bueno, aquí el ejercicio tal vez no nos da esa información directamente, nos da ese el complemento, ¿no? No nos indica las piezas buenas, sino las piezas defectuosas, que están precisamente acá. Durante el proceso identificaron los siguientes defectos. Entonces, de esas toneladas que se fabricaron, ¿cierto? ¿Cuántas salieron defectuosas? 2.8 por arroz partido. Bueno, ahí están cada una de las condiciones o tipo de defecto. Entonces tenemos 2.8, 3, 4, 4.5. 4.5 son las toneladas o unidades defectuosas de este proceso. Entonces, las podemos determinar acá, o bueno, también las podemos indicar aquí para la tasa de efectos que también la necesitamos, ¿no? Entonces, tasa de efectos, dijimos que 4.5 unidades, en este caso toneladas. O si se quiere, pues también a partir de esa cantidad de unidades defectuosas, conociendo pues la cantidad de piezas de toneladas en este caso que se fabricaron. Entonces, en total fueron 65, ¿cierto? Y defectuosas salieron 4.5. Esa diferencia, pues simplemente nos da el valor de piezas buenas, la cantidad de toneladas que se fabricaron y cumplieron con los estándares, 60.5 toneladas en este caso. Bien, ¿qué más necesitamos por acá? Número de trabajadores o esos recursos que se utilizaron. Esto puede variar dependiendo del proceso, de la información que tengamos disponibles. Pueden ser trabajadores, pueden ser horas, pueden ser máquinas, como lo veíamos por allí anteriormente. Entonces, para este ejercicio, ¿cuántos trabajadores se utilizaron para fabricar durante esas 24 horas? Aquí los tenemos, 6, 12 y 5, 17 trabajadores. Entonces los vamos a indicar por acá o indican el número de horas que se utilizaron para fabricar la producción. Bien, entonces con esta información vamos a calcular los indicadores. Bien, entonces por ahí en la formulación de cada uno de esos factores, pues teníamos esa información, ¿no? Índice de disponibilidad, por ejemplo, que era el tiempo operativo sobre el tiempo planificado. Pero para obtener el tiempo operativo necesitamos
del tiempo planificado, ¿cierto? 1440 minutos, menos el tiempo de paradas. Entonces, lo vamos a calcular acá. Tiempo planificado, 1440 minutos, menos tiempo de paradas. ¿Listo? Entonces, de esos 1440 minutos que teníamos acá disponibles, de este total, bien, en realidad nos quedó como tiempo operativo 1390 minutos. Perdimos 50 minutos por, pues, el mantenimiento preventivo, ¿cierto?, de las máquinas. Bien, entonces ahora sí, con esa información podemos calcular el índice de disponibilidad, que es el tiempo operativo que acabamos de calcular sobre el tiempo planificado, 1440. Simplemente estamos comparando, ¿no? Para sacar un porcentaje. ¿Listo? 96.53%. Bien, para el tiempo neto, que nos sirve para calcular el indicador de rendimiento, entonces tenemos que calcular las piezas totales por el tiempo de ciclo ideal o el tiempo estándar de producción de cada unidad. Recuerden que este tiempo neto pues es el mismo tiempo de funcionamiento que mostrábamos por acá, este que tenemos en color naranja. Bien, este tiempo hace referencia pues al tiempo ideal de producción, ¿no? ¿Cuánto nos deberíamos haber gastado para fabricar esas 65 toneladas en este caso? Bien, entonces producción total 65 toneladas y cada tonelada su tiempo estándar 20 minutos. Entonces 1300 minutos se debe haber gastado ese proceso en fabricar las 65 toneladas. Con eso podemos calcular el índice de rendimiento. Según lo que nos indican acá, es el tiempo neto, el que acabamos de calcular, sobre el tiempo operativo, que teníamos por acá arriba, 1390 minutos. Entonces, nuevamente, estamos comparando la relación entre ese tiempo ideal, ¿cierto?, y el tiempo operativo o que estuvo fabricando el proceso. Esa es la misma fórmula que teníamos allí en la presentación para rendimiento. Y finalmente la calidad, que es el indicador más sencillo. Comparamos simplemente la cantidad de piezas buenas, ¿cierto?, que la teníamos por acá, sobre pues esa producción total. En este caso, cuántas o qué porcentaje de toneladas se fabricaron cumpliendo con las especificaciones. Entonces, piezas buenas, 60.5 toneladas sobre piezas totales o producción total. 93.08%. Bien. Entonces, ahora sí, con estos tres factores podemos calcular el indicador OEE, que es el índice de disponibilidad por el índice de rendimiento por el índice de calidad. Bien, nos lleva a un 84.03%, que pues son los resultados que teníamos por acá. Bien, 84.03%. ¿Qué podemos deducir de ese indicador o de ese valor que obtuvimos allí? 84.03 está en este rango, ¿cierto? Tenemos un nivel de desempeño aceptable, ¿no? Es adecuado para muchas empresas, como lo indican por acá. Sin embargo, pues existen oportunidades de mejora. ¿Listo? En cuanto a la disponibilidad, rendimiento y calidad, obviamente, que son los factores que están afectando a este indicador. Bien. Por otro lado, también debemos calcular el indicador de productividad y de tasa de defectos. Bien. Entonces, ese indicador de productividad lo obtenemos a partir de los recursos utilizados. Dijimos que teníamos 17 trabajadores en la jornada, ¿no?, en las 24 horas. ¿Cómo calculamos ese indicador de productividad? Recuerden que es la producción, ¿cierto?, sobre los recursos disponibles. ¿Cuál es la producción acá? Esas piezas totales, ¿no? Esa información ya la teníamos por acá. Piezas totales, 65 toneladas o producción total. Bien. Sobre el número de trabajadores o número de horas, bueno, depende de los recursos que estén trabajando. Entonces, en este caso tenemos 3.82. Tengan en cuenta que este indicador ya no es porcentual.
nos indica las unidades producidas por recurso utilizado, en este caso unidades por trabajador. Si utilizamos acá horas como recurso, pues vamos a tener unidades por hora. ¿Listo? Pues 3.82 toneladas, ¿cierto? Procesó cada uno de esos 17 trabajadores que se utilizaron en la jornada. Bien, y finalmente la tasa de defectos. ¿Listo? Entonces ya teníamos por acá, o el ejercicio nos indicaba pues esas toneladas de arroz que no cumplen con las especificaciones, 4.5 toneladas. Entonces nos indica por acá la tasa de efectos que debemos tomar el PD, que es el producto defectuoso, ¿no? La notación que utilizamos acá. Entonces 4.5 sobre las piezas totales o la producción total que nuevamente tenemos por acá arriba, 65 toneladas. Estamos comparando la cantidad de toneladas defectuosas sobre el total, 6.92%. Este indicador vuelve a ser porcentual, que debe ser coherente con el indicador de calidad. Bien, si tenemos un 93.08 de toneladas que cumplen con las condiciones de calidad, pues el complemento al 100%, que en este caso es 6.92, pues es la cantidad de defectuosas, de toneladas defectuosas. Obviamente si lo sumamos, pues deberíamos tener el 100%. Bien, entonces de esa manera podemos calcular estos indicadores. Aquí hay que tener en cuenta que los datos deben ser coherentes, ¿sí? No nos podemos inventar unos datos porque sí. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir que, bueno, ya no se fabrican 65 toneladas, sino 100 toneladas en esas 24 horas. ¿Qué pasa con los indicadores? Por lo menos el indicador de rendimiento, que supera el 100%. Este indicador no debería superar el 100%. Bien, empezando por ahí. Y no sería coherente el resultado, porque es que para fabricar 100 toneladas, tardándonos 20 minutos para procesar cada una de ellas, pues el tiempo total deberían ser 2.000 minutos. Y fíjense que el tiempo disponible en realidad son 1.440 minutos. Y fuera de eso hay unas pérdidas de tiempo. Entonces no sería lógico fabricar, ¿cierto?, 100 toneladas para una jornada de 24 horas. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado con los datos que vamos a utilizar porque obviamente los resultados no van a ser coherentes y no van a tener la lógica necesaria. Bien, entonces espero que este video tutorial les ayude para generar pues los indicadores que les ayuden a medir su proceso. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Que estén muy bien.